Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que no es TV. Mi nombre es Fío Sargenti y si le diste play a esto, si te cruzaste, si lo estás viendo, lo estás escuchando, es porque seguramente te gusta tanto el catálogo de HBO como a mí, y este es el espacio que tenemos para meternos ahí, agarrar títulos, agarrar directores, showrunners, actrices, actores, todo, y hablar durante un rato largo de todos estos títulos y cositas que tanto nos gustan. El tema del día es un señor que se llama Adam McKay. Y para hablar de él y de su trabajo y de su nueva serie en HBO, me va a estar acompañando Santiago Calori. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play a esto. Exacto, Santiago Calori, que es, bueno, vos venís hablando de cine desde hace 1000 años, además Sí, sos director, sos no, bueno, guionista. no, tanto no. Sos director, guionista, Escribí cosas. podcaster, Podcaster, hiciste sí, radio, ante todo. podcaster, Hice radio podcaster, unos años. exacto, Sí, una humor mezcla de también, que cosas. es muy importante para el episodio de hoy, humor con cierto como picantito, cierto filo. Sí, 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 un poco sí. Porque Adam McKay, para quienes no lo conocen, porque eso también Vamos a está hablar de bueno Adam de... McKay. Sí, de Adam McKay, no de vos. No es todo el capítulo sobre vos. Vamos a hablar de Ah, Adam yo pensé que McKay, era que a mí me llamaron para hablar de mí. te dijeron que era solo para... Pero no, bueno, Sí, casi igual. bueno, ok. Pero viste que a veces uno consume mucho, que me parece que eso es lo que está bueno también de No es TV, consume mucho a una persona, las creaciones de una persona como productor, guionista, lo que sea, y no lo sabe. Eso puede ser el caso de Adam McKay, que ahora está estrenando Winning Time, esta nueva serie que te cuenta la historia de los Lakers, de esos Lakers, de esa dinastía, el ascenso de la dinastía de los Lakers en la NBA. Pero también te produce un Q Into the Storm, un Succession, y tiene además un currículum muy extenso con películas y una amistad con Will Ferrell, que dio comedias como, por ejemplo... Como por ejemplo Anchorman, como por ejemplo Step Claro, Brothers, como por ejemplo Talladega Nights, como por ejemplo, uff, sí, exacto. esa seguidilla de esa Exacto, época fue tremenda. Pero quizás para llegar a esa exacto. seguidilla tengamos que entender otras cosas antes de la carrera de McKay, ¿no? Eh, Exacto, porque en un momento él después da un giro y también quizás vos lo agarraste, vos que estás escuchando o viendo esto, lo agarraste en ya su proceso como más el actual, que es después de The Big Short, La Gran Apuesta se llamó acá, cuando o Vice, el vicepresidente, que empezó ya a meterse un poco más de lleno con historias y casos reales los grandes de la temas, cuando historia empezó a tocar los reciente. grandes temas Exacto. y a buscar lo que nosotros denominamos como el prestigio, ¿no? Me parece a mí. Exacto. Pero tiene, como decías vos, tiene una explicación eso en sus orígenes. No es que el tipo venía de hacer comedias como un poco más como tradicionales y lineales de esto es para hacer reír, y de golpe, como decimos en Argentina, flasheó, o sea, y viró su carrera hacia No es la un tipo carrera de de Bobby contenido. Farrelly, no es la carrera de Bobby Farrelly. No, Que dijo, me quiero exacto, ganar un no, Oscar, y hizo Green Book, que no tiene absolutamente nada que ver con el exacto. resto de su obra. En la carrera de McKay hay una cohesión entre lo que hacía antes, lo que hizo en el medio y lo que terminó haciendo. Y me parece que eso es lo más interesante que tiene, porque uno puede entender, si ve de corrido, desde el principio hasta el final, todas sus Sí. películas, bueno, salvo la última, que quizás no la podemos entender mucho, pero al margen de eso, uno puede entender por qué él hace lo que hace cada vez que hace. Entonces hay Sí, como... No quiero usar esos términos porque me parece que son espantosos, porque en general vienen del lado de un reclamo de alguien que no tiene por qué hacer un reclamo, ¿no? Pero me da la sensación de que no hay una traición en la carrera de McKay, digamos, desde el ujú, principio hasta el fin, sí, como sí pasa por poner el mal ejemplo de Farrelly, ¿no? Digamos que es como algo totalmente calculado, que de repente dijo, no, bueno, no sé qué, y pasó de hacer comedias de pedos a hacer una película
donde un blanco le explica a un negro cómo ser negro, ¿no? Sí. Y ganó un Oscar. Exacto. Sí, sí, ganó un Oscar. Sí. Para hacer un Misterios. pelín arrancar como por el final para después irnos al principio, Sí. ahora en Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, que está basada en un libro que se llama Showtime, de lo que te muestra es cómo, que es medio como en la que está McKay, y ahora vamos a ver cómo llega a eso, que es la de contarte como el detrás de un montón de cosas que diariamente nosotros consumimos o nos las cruzamos o tienen una injerencia directa en nuestras vidas por cuestiones de capitalismo y globalización, hasta Sí, sí, de incluso en cultura pop Latinoamérica. incluso. Sí, claro. Exacto, como es la NBA en este caso, Claro. Aunque sea por la y ropita, que te explicártelo. gustan las gorras, capaz te Aunque, gustan las gorras, no entendés ni cómo se juega, exacto, ni por qué paran no, el minutero cada 2 segundos, pero que sí, yo no lo entiendo tampoco, no, no. Pero pero quizás sí te tenías el gustan las álbum de gorritas, figuritas en los tenías el álbum de 90. figuritas, sabías quién era Magic Johnson, claro, digamos, hay cosas que te pueden llegar Exacto. a pasar. Me parece, la serie, bueno, vi el primer capítulo, creo, como todo el mundo, Ujú, y la sensación que tuve es que es como, es McKay en esteroides, ¿no? Digamos, es como, exacto. es todo lo que antes hacía un poco menos, haciéndolo full, y con un tono que por cierto me gustó mucho, pues me pareció como medio Boogie Nights, ¿no? De Paul Te Thomas iba a Anderson. decir eso. Me Y no pareció solo por. absolutamente Boogie Nights, no Sí, solo por los cambios de John C. formato Reilly. dentro de lo. Sí, No, John C. Reilly, ese pelo, tendríamos que hablar media hora solamente de John C. Reilly. Amor total. sí. Pero al margen de. Porque aparte hay una cosa con John C. Reilly que es que todos lo tienen como, viste, shake and bake, ¿no? Tipo como las películas que hizo con McKay antes, digamos, y algunas Sí, cosas. Pero John C. Reilly es de los mejores actores del mundo. O sea, es espectacular sí. la capacidad que tiene de hacer este personaje, de hacer, no sé, el policía de Magnolia, digo, no sé, montones de personajes Sí, sí, sí. increíbles. ¿Sabes qué? Este, Brock Yo pensé Landers que era era en chiste. Boogie Nights. Sí. O sea, Yo es pensé que era maravilloso. chiste, pero se terminó peleando McKay con. Yo de verdad pensé que era chiste. Ellos, que ahora vamos a hablar de cómo llegan con Will Ferrell a a tener una productora y trabajar juntos, más allá de director-actor, y terminaron peleándose durante el desarrollo de esta serie, que desde hace mucho tenían los derechos del libro y todo, porque Will Ferrell quería hacer de Del Dr. personaje John Bass, C. de Reilly, Jerry Bass, claro. John C. Reilly, y Adam McKay pensaba que no, y yo dije, como estos dos, claro, yo dije, estos están, es un chiste, después se van a amigar y todo, pero parece que no, porque Adam McKay viene diciendo que esto le dolió, que venían como con diferencias Bueno, artísticas y demás. Y lo que tiene, sí, coincido tal cual en también, que Winning también a Time, McKay seguramente sí, no le conviene tenerlo a Will Ferrell colgado ahora en este momento que está haciendo cosas tan distintas, ¿no? Me da la sensación. claro, claro. Digo, no estuvo en Sí. que no estuvo en ninguna de las series, o sí, o un poquito. Muy poquito, me Muy parece, muy poquito, poquito. digo, Sí, es claro, hay como como. Sí, un. Es medio un sí. yunque, debe ser un yunque, ¿eh? Digo, Will Debe ser Ferrell. difícil Nos trabajar hace y John C. reír, Reilly está. pero. Sí. Y como decías, coincido en que está todo, está a romper la cuarta pared y en diferentes oportunidades Exacto, están los cambios están, de formato de es- imagen, está una están época, las digamos, las explicaciones de una época que quizás para alguna sí, generación sean necesarias para poder procesar determinado tipo de sí, imágenes, que, qué sé yo, están. eh, ujú, y me parece y un tono como de una sí, sinceridad, ¿no? ujú, Que no se ve generalmente, digo, o que cuando se sí, ve, en general se condena, como qué barbaridad, ¿cómo van a decir eso? Digamos, entonces, sí, todo eso me pareció como, o sea, como que el salto a la tele, por llamarlo así, el salto a la televisión de McKay, ya viene de la televisión, digo, pero como esta cosa de, bueno, el McKay autor que toma un libro, toma una historia de la vida real, ¿cómo va a ser ese salto? ¿Qué nos va a sí, aportar extra, digamos, en su versión televisiva, por llamarlo de alguna manera? Y lo que aporta es una cosa que es como imparable, me parece como, o sí, sea, no descansa un segundo, o sea, ya desde el principio la serie plantea, bueno, un flash forward al principio, digo, donde
vemos una cosa que todos sabemos, digamos, Ujú. de la vida de Magic Johnson, digamos, y Sí. después vamos para atrás, digamos. Entonces, ¿cuándo vamos a volver a ese Ujú. presente? No lo sabemos, pues hemos visto solamente el primer capítulo. La serie estará contada en pasado y presente, no lo sabemos tampoco, o si simplemente esto es como, no sé, el comienzo de Casino, digo, ¿no? Como bueno, Claro. no sé qué, vuela por los aires y que esta es la historia de este señor que voló por los aires. Bueno, después descubrimos que estaba bien, Ujú. pero me parece que hay algo de la época también que ha sido poco retratada, me parece, salvo alguna que otra cosa, alguna American Crime Story, digo, alguna Sí. cosa. No hay mucho retrato de los 90, me parece, de los 80 y de los, o sea, de los 80 sí, pero digamos, si la serie se va a Sí, que mover un llegue a. poco más Ujú. hasta los 90, digamos, me parece como interesante. De hecho, me detengo mucho en esa primera escena, primera secuencia en realidad, porque me predispuso muy bien a la serie, porque había una cosa viste que dicen en algún momento, 1991, no sé qué, y lo que, Sí. y el color de la imagen y la forma y el grano y todo está filmado como si fuera una película independiente de esa época. Se ve como eso. Y cuando te vas Es a los que. y cuando te vas a los Ujú. 80, se ve como esa cosa medio bronceada de los 80 todo el tiempo, sobre Sí. todo en el personaje de John C. Reilly, digo, pero en todo lo que lo rodea, en todas esas cosas, o sea, hay como va cambiando la paleta, va cambiando la forma, tiene como una idea medio rara de cómo de cómo contar determinadas cosas medio casi documentalmente, digamos, sobre todo, no sé, toda la escena donde él va al vestuario, ¿no? Que hay como una cámara mentirosa de video en algún lado, como si hubiera alguien, digo, tiene como esas cosas que a otro, pues lo interesante de toda esta diatriba que estoy haciendo es que en Ujú. realidad lo interesante es que a McKay le sale bien. Y Sí. a cualquier otro que intente hacer Ujú. eso, salvo Paul Thomas Anderson, digo, dos o tres más, Sí, sí. va a quedar berreta. Entonces Sí. hay una Sí. muñeca en juego, Ujú. digamos, que es indudable, innegable. Showtime se llama la era que va a retratar la serie y así se llama el libro y la época va del 79 al 91, por eso es que Claro. eso es lo que vemos. McKay quería justamente, esto no lo preparamos, Calo, no lo hablé con Calo antes, No, pero ni idea, McKay nosotros no justamente lo que hablamos nunca. dijo lo que dijo McKay es que quería que se sintiera como un documental donde vos podés usar, obviamente, imágenes reales. Entonces, no es un Bueno, efecto digital, no es que está después, está hecho en fílmico, está hecho en claro. 35 milímetros, en 8 milímetros y con unas cámaras que se llaman Ikegami, quizás Las vos sabés Ikegami, un sí, poco más de claro, eso. las Ikegami son Ujú. las cámaras. Unas Cuando vos vas. que antes del No, no, beta. no. Ikegami es una marca de cámaras que creo que todavía existe, Sí. que junto con Panasonic eran los fabricantes de la gran mayoría de las cámaras de televisión. Cuando vos vas a un estudio de televisión y ves esas cámaras gigantes, Ujú. viste que son como Sí. estar ahí, hay un señor con dos manijas teniendo una cámara. Esas son las Ikegami, que en general lo que tenían era como una forma de lente y un tipo de imagen muy televisivo, que hoy creo que ya han quedado en desuso porque cambiaron los formatos, digamos, pero claro, sí, evidentemente esa Sí, imagen que es de ahí. Porque ujú, vamos a tiene una darle. idea de lente y de cosa, de imagen que es distinta y televisiva, Sí, que no te va a dar ningún proceso que vos hagas. exacto. Se tenía que ver, decía, como televisión vieja. Y eso es crédito del director de fotografía que se llama Todd Van Asl, que no sé, seguro lo estoy pronunciando mal, pero quiero darle el Y crédito seguramente es porque holandés, ¿no? hace un gran trabajo para generar como esa intimidad, ¿no? De que uno está como ahí metido en en la época, es como súper inmersiva. Ahora, Sí. dejamos Winning Time Basta del de presente, lado. basta de hablar del presente, siempre Basta. hablando del presente. Hartos estamos Sí, del qué presente. pesado, qué pesado. Qué pesado Vamos todo al el tiempo pasado. trayendo el presente al pasado. Es al Vamos revés. a. Porque dijimos que tenía sentido este camino de McKay y él.
es una de esas historias que de alguna manera son como la del perdedor a la que le terminó saliendo bien, aunque no como esperaba, ¿no? No como esperaba, pero mucho mejor, quizás, ¿no? Sí, mucho mejor, Porque si vos porque mirás él fue la sí, época en la que él estuvo y comparás los que estaban en ese momento, o sea, los que... Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápido. sí. Adam McKay hizo el casting para Saturday Night Live, ¿no? Digamos. Antes de eso, levantó la mano, Sí. antes de eso, él tenía un grupo de, Bueno, sí, un grupo de improvisación y de comedia, improvisación, sí, exacto. donde De la ya Pride metían Citizens ahí. Brigade. Exacto, donde ya metían ahí un montón de humor y contenido social, político, digamos, de coyuntura. Ahora sí. Exacto, y de donde también salió Tina Fey, si no me equivoco, ¿no? El punto es que él era parte de este grupo de improvisación, que bueno, la improvisación en Estados Unidos es bastante distinta a la improvisación acá, porque si fuiste alguna vez a un show de improvisación, sabés que la pulsión al suicidio es automática después, pero en Estados Unidos es distinto. Y ha salido gran parte de la comedia eh, norteamericana de ahí. Él, Ujú. después de formar parte de esta crew, digamos, de la cual forman parte otros también que estuvieron en Saturday Night Live, Horacio Sanz, no sé, varios, Sí. eh, decide ir a hacer el casting para ser uno de los que están en cámara en Saturday Night Live y falla miserablemente, pero sus guiones son muy bien recibidos. Entonces empieza a trabajar de guionista de Saturday Night Live y termina de jefe de guionistas de Saturday Night Live. A los Que 27. a los 27, exacto. Trabajo que tuvo hasta el año 2001, creo, 2002, una cosa Uno. así. Uno, O sea, perfecto. imagínense la época, además, como la cantidad de gente para la que Exacto. escribió que estaba en ese momento en el programa. Exactamente. En esa situación de Saturday Night Live, fútbol y sala de ensayo, conoce a Will Sí. Ferrell, donde empieza Ujú. este amor, que bueno, ahora no correspondido, ¿no? Por culpa de John C. Reilly. Pero Sí, bueno, se metió el ahí en el punto es medio. que, y al irse de Saturday Night Live, forman una productora, cuyo nombre no me acuerdo, Gary Sánchez. Gary Sánchez Bien, Productions. Él, perfecto. Gary Sánchez Production. le dice a Tina Fey, en su momento le dice a Tina Fey, che, venite vos también, la deja ahí a cargo a Tina Tina Fey Fey. termina, claro, de jefa de guionistas de Saturday Night Live, después Sí, termina Tina Fey siendo quien es Tina Fey. Este, y y va y empieza, arma Gary Sánchez Productions y se exacto, instala en la comedia. está en la comedia, exacto, y empieza a dirigir casi a destajo, te diría, una película por año, Sí. coescriben con Will Ferrell y McKay dirige. Anchorman principalmente, la película de los descartes de Anchorman, que es como otra película Sí, que salió el de mismo los año. Movie. Exacto. Después viene Talladega Nights, o estoy loco. Sí, 2006, Sí, 2008 Step exacto. Brothers, Step Brothers, 2010 The Other exacto, Medio Guys, Hermanos. Exacto, 2012 The Campaign, exacto, 2013 Anchorman 2 y así. exacto. Hay algunas películas tipo de campaign que creo que McKay no dirige, digamos, pero sí escribe y produce, bueno, Sí, cosas. El punto la es que historia. McKay Ujú. entra, digamos, justamente si vemos los años, en lo que la crítica decidió llamar la nueva comedia americana. Y véanme hacer comillas hasta el hartazgo cuando digo nueva comedia norteamericana, porque lo que terminó pasando fue que eran comedias que tenían una particularidad, que eran comedias gruesas muchas veces, de pedos y de gente que se hace caca I Love Lamp. encima, exacto, y todo eso, pero cuyos personajes tenían una cierta profundidad. Lo mismo que pasó con el cine de Judd Apatow, que más o menos estaba corriendo al mismo tiempo, Ujú, digamos. Esta idea de, sí, la película es una pavada, sí, hay unos chistes re gruesos, pero a este personaje le pasa algo, este personaje siente algo. O sea, había como una cosa donde el personaje dejaba de ser eh, como digamos, un dibujo animado al que le pasaban un montón de cosas que se resbalaba con cáscaras de banana, ¿no? mm, sí. Y, y caía y no había ningún tipo de nada, a un personaje por el cual la gente podía sentir algo. Algo que en Ujú. realidad se llama comedia bien escrita y que viene de la época de Billy Wilder, digamos. Lo que pasa es que
la comedia siempre estuvo bastante, la comedia y el cine de terror, las dos cosas, siempre estuvieron bastante demonizadas por la crítica. Todavía. Entonces, cuando la crítica en general ve algo que le gusta, pero no puede que le guste Ujú, porque es comedia, porque tienen eso, deciden catalogarlo de otra forma. Lo mismo pasó con el cine de terror más reciente, quizás que descubrió la crítica y decidió llamar post-horror, digamos, solo ujú. O porque no habían elevated considerado horror. todo el anterior, claro, o elevated horror. Lo mismo pasó con la nueva comedia americana, que era la misma comedia que existía de antes. La diferencia era que, bueno, estaba bien escrita y había un montón de comedias bien escritas antes también. O sea, Ujú, Despedida de soltero es una película muy sí. bien escrita, digamos, pero bueno, que la crítica desdeñó en su momento. Pero como la crítica nunca se equivoca, recalifica, digamos. Ese es el punto. Ujú, Aprendan eso, no lean crítica, porque en sí. general es gente resentida que no podría hacer reír a nadie. Bien, el punto es que empieza esta nueva comedia americana donde aparece Judd Apatow, donde aparece Adam McKay, donde aparecen varios personajes más y que tiene un mundo medio de alguno, como casi te diría como un Star System propio, con determinados actores que se repiten en varios Ujú, lugares y demás, y que algunas películas son quizás más sensibles que otras, o algunas películas son más disparatadas, por llamarlo de alguna manera, que otras. Las de McKay en general eran películas bastante disparatadas, digamos, eran como cosas que no sé, Anchorman, digo, ¿no? Un personaje sí. que no puede ser real. Todo como en volumen 12. En volumen, exacto, en volumen 12. Sí, Apatow estaba en un 9 y se iba a sí. 10 y volvía, digamos, ¿no? Entonces vos tenías como, no sé, Virgen a los 40, digamos. Es como, bueno, sí, sí, le depilan los pezones, pero lo importante es la historia. O sea, había como una Sí. cosa así. Esto derivó, por Más supuesto, grounded, exacto, esto derivó, por como supuesto, le. a veces la obra de Apatow, que a mí personalmente no creo que las comedias tengan que durar 2 horas y media, es mi opinión. Ujú. Pero, pero bueno, son gustos. Y Y ahí en el medio, en un sí. montón de cosas donde McKay empieza como a encontrar un estilo propio dentro de esa comedia, un estilo visual propio dentro de Ujú, esa comedia, por momentos con una bastante evidente rotura de la cuarta pared, digamos, que esto se venía viendo de antes, digo, porque no sé, Wayne's World rompió la cuarta pared, digo, un montón de sí. comedias de los 90 rompían la cuarta pared, pero se empezó a ver como una cosa, casi como una marca de autor, digamos, casi como Ujú, cuando Antoine Duanel mira a cámara al final de los 400 golpes. No te esperabas sí. esa cita. Eh, Hay algo de eso que empieza a funcionar dentro de cosas. Hacen una serie de películas, una cantidad grande de películas, entre las producidas, las Sí. escritas, te diría que son como unas 8 o 9, o más o menos. Y Sí. McKay decide comprar los derechos de un libro. Y McKay termina haciendo The Big Short, una película del 2015, que termina estando nominada al Oscar como mejor director él y termina ganando el Oscar de mejor guión adaptado, porque estaba basada, bueno, en un libro que contaba la historia de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. ¿Qué hizo McKay Algo súper cuando agarró reciente esta de historia? 2008, 2009, Claro, 2010, o sea, una algo que película de historia estaba. reciente que en general suelen ser polémicas. Digo, recordemos cuando salió The Social Network, por ejemplo, que estábamos todos Sí. diciendo, ¿no es demasiado pronto? No era demasiado Ujú. pronto, tenía razón Fincher. No. Pero, pero bueno, puede pasar que sea demasiado pronto y puede pasar que sea más explotativo que otra cosa. Y lo que hacía McKay con todos los elementos que él ya tenía, que eran la comedia, el explicar con determinado tipo de placas, determinado tipo de cosas, los personajes hablando a cámara, rompiendo la cuarta pared, y un montón de cosas, termina El contando una momento. historia reciente de una manera Ujú, absolutamente genial. Entonces, descubre de alguna sí. manera que él no solo puede dirigir comedias, sino que además puede dirigir este tipo de películas. Me parece que The Sí. Big Short es un poco como una gran prueba de por qué Winning Time termina existiendo, digamos. Después vamos a hablar Sí. de Vice, digo, pero hay algo donde en esta prueba piloto, por llamarlo de alguna manera, de la carrera de McKay, decís, che, Ujú, se puede sí. hacer esto.
tiene un asidero Sí. toda esta locura que yo vengo armando. Sí, tiene ese momento clásico de Big Short que ya se convirtió en leyenda de, acá está Margot Robbie en un baño con burbujas, explicándote, y no me acuerdo qué cosa complicadísima, que con ella hasta autoparodiando el lugar de bomba sexy que distrae, en el que la ponían. Y creo que acá es también Algo donde que, perdón, y Adam... esto Sí, no queremos, no somos el tipo de personas que le hacen caca encima a otro, pero lo vamos a hacer. Algo que intentó miserablemente Steven Soderbergh, un director que nos encanta, con The nos encanta, Laundromat, pero ¿no? Porque intentó hacer una sí, película de Adam no salió McKay y bien. le salió Sí. horrible. Sí, Eso te iba a decir, porque, bueno, justo Soderbergh, que es un director que va cambiando, o sea, tiene como su estilo es camaleónico, sí. como le gusta jugar con todo, pero Adam McKay, una vez Y la que... la suerte del espectador también es camaleónica, Sí, porque o es sí, genial o la tenés que tirar a la o basura. No hay término intermedio en sí. la carrera de Soderbergh. No, no. Pero, Adam McKay con The Big Short, que encuentra este estilo y esta cosa didáctica, porque él también tiene algo muy de activismo, él en su vida real, bueno, no solo mediante podcast, sino es miembro de una organización, Represent Us, Sí, en contra la contra de corrupción. de la corrupción, sí. Es demócrata, y hace campaña, como que encontró la forma de hacer casi, como historia desde el humor, que es algo discutido por algunos, porque algunos los más seriotes que creen que si le pones humor se le resta importancia. Exacto. Creo que con The Big Short se convirtió en un director-autor de esos que ya ahora tienen copias, como Soderbergh tratando, ¿no?, de imitar, y hay un Tratando de montón, ser. hoy uno puede encontrar un montón de Adam McKay's, fakes, como las zapatillas esas, como una zapatilla que se llama Mike, ponele, Claro, las Nike, o, sí, las Nike de Soderbergh, sí, sí. o cosas así, es como, y eso lo logró con The Big Short, y me parece que, y ahí también, por esa época, un poquito antes, aparece Eastbound and Down, que es una serie Sí, que él hace, que también es medio como los orígenes de, uno podría decir, de esta nueva serie de los Lakers, Tiempo de Ganar, porque es una serie que ya empieza a trabajar con HBO, mezcla la comedia con el deporte, y eso también abre una puerta para después lo que va a ser su carrera en tele y en HBO, que nos va a llevar a Succession, que uno no se imagina, o sea, claro, no la la esperabas nunca imagen esa. vieja de Adam Claro. McKay. Exacto, Hyper Object Industries se llama la productora con la que también produjo Q Into the Storm, que para mí es clave para entender Increíble todo el documental. fenómeno QAnon, porque tiene como realismo algo medio gonzo, o sea, él la produce, pero está el documentalista también metido ahí en la historia y tiene esa cuota como de humor. Hay algo que también McKay hace en Vice, que es como... che, nos pasa o nos pasó esto, que es bastante tremendo. Está esta gente acá haciendo todas estas cosas. Aprendamos a reírnos de esto también, pero tratemos de cambiarlo, ¿no? Como que Exacto. hay como una cosa así constantemente, creo, en su carrera ahora ya, post, post la gran apuesta, y que ahora nos da una serie como esta en la que él se anima a todo, a tirarte todos los truquitos, y de golpe producir una serie como Succession. Ahora se estaba hablando de la adaptación a una serie de Parasite en la que Sí, él podía estar ahí metido, y me quedé pensando con Apatow que él también tiene... que creo que últimamente me gustan más las cosas que produce Apatow que las las que cosas que dirige. dirige, porque Crashing, la serie, es sobre todo sobre el hacer comedia, el hacer stand-up y demás, me parece que está súper bien. Bueno, después hizo Girls, obvio, también. Sí. Y Fanny or Die, que no lo mencionamos, también es Fanny Urdai, otra... un pionero de la internet, porque digo, si vos pensás que Fanny Urdai se exacto, lanza en 2007 y que YouTube, como algo donde alguien subió un sí, video de un zoológico, que fue el primer video de YouTube, fue en sí, 2006, creo yo, si no me falla la memoria. O sea, sí, una idea, era una página a la que había que entrar para ver los videos, porque
no es Sí, como ahora, digo. Entonces había como... Y la verdad que sí que la vieron y tiene algunos sketches, Funny or Die, que son históricos y maravillosos, digo, el sí. de la petrolera que trata de tapar que tuvo un derrame. Yo me lo acuerdo y me río al día de hoy. Digo, hay un montón de cosas que funcionaron muy bien y era un poco también como una versión, me parece, más 2.0 de Saturday Night Live, ¿no? Digamos, como esta cosa de, bueno, Sí, en con internet se mayor pueden libertad. hacer Ujú. estas cosas que quizás... Sí, A pesar de que Saturday Night Live siempre fue un lugar donde se hizo prácticamente cualquier cosa, sí. digo, pero había como un algo que recontra funcionaba y era distinto. Me Ujú. parece, nos quedaría hablar Sí, de Vice, en realidad, que sería como la, sí. la siguiente película de Big Short, donde decide contar la vida de Dick Cheney, también en una película de historia, podríamos llamar historia reciente, un También vicepresidente. personaje, así como el caso de la burbuja financiera y toda la cuestión inmobiliaria, la megacrisis, un personaje muy difícil de abarcar, era como eso, o hacer una miniserie, porque es un personaje que recorre décadas en la historia Exacto. de la política de Estados Unidos y que Y terminó siempre medio metido en la... margen, digamos, porque Sí, eso es lo siempre interesante de, escondido, de Vice, digamos claro. que, bueno, muchas de las cosas terribles que pasaron fueron responsabilidad de este señor, pero este señor estaba En sentadito otros ahí al costado países, y sí. haciéndose el boludo. Entonces, diga, eso me parece interesante. Me gusta más de Big Short como película, pero de todas Ujú. maneras Vice me parece que habla muy bien de él y de su espíritu, digamos, de cómo Sí. él decide hacer eso. Si quieren ver alguna de todas las cosas que venimos mencionando y los títulos están como en inglés, en español, porque van cambiando, si en HBO Max ponen Adam McKay se van a encontrar con no solo Winning Time, que es Lakers Tiempo de Ganar, sino Ricky Bobby Loco por la Velocidad, que está Talladega Nights, La Gran Apuesta, Ron Burgundy, Al Diablo con las Noticias, o sea, pongan Adam McKay, y una está Funny or Die Presents, y está Barb y Star Van a Vista del Mar, una película que salió hace muy poquito, Sí, que si vos no la viste todavía, me parece que es bastante para vos, porque está protagonizada por Kristen Wiig y Annie Mumolo, que son las guionistas y protagonistas parte de las protagonistas de Damas en Guerra, y hacen sí. como de dos señoras, dos amigas que tienen como trabajan en un pueblo chico y tienen como toda una vida así muy ordenada de como de señora que uno se imagina en Estados Unidos, en un lugar chico, y de golpe tienen como una aventura que es también una anomalía porque es una película protagonizada por señoras grandes Claro, que tienen figurita de gatitos de adorno. Y es de esos pero basta casos de hablar de de vos. es un caso de nos reímos con ellas Sí, y y no no de de ellas. Hay ellas. como una cosa. Que debería Sí, ser la base de la comedia, ¿no? Es una cosa que todavía no, eh, la gente no sí, entendió. exacto. La comedia no, sí, tal cual, tal cual. Llegamos al final. No puedo creer, esto Esto es pasó impresionante. volando. Qué bien que No, hablamos de sí. corrido, es increíble. ¿Viste? Tienen que acordarse que nos pueden escuchar en Nuestro TV en la plataforma que quieran. Pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, ponernos estrellitas, ir al canal de YouTube de HBO Latinoamérica y ahí lo encuentran también y el edit y todas esas cosas fabulosas. O pueden decir también cosas horrendas y lo que quieran o cosas que podemos llegar a mejorar. De mí no, que Eso, yo estoy buenísimo. invitado nomás. De él no, De de, vos, de Nuestro TV. De con Nuestro razón, TV. sí. A mí Ay, no me metan. y que acuérdense que nos encuentran acá cada semana, estoy yo con un invitado hablando de algún contenido de HBO, que siempre hay muchísimo. Sigan a HBO Latam en Instagram y a HBO Lat en Twitter, y todo el contenido del que hablamos y más lo encuentran en HBO Max, incluidas cosas, por ejemplo, de Tina Fey como Chicas Pesadas, espectacular. Si no la vieron, por favor, es uno de los grandes clásicos modernos. Muchísimas gracias, Santiago Calori. No, por favor, un placer. Yo soy Fío Sargenti. Hasta la próxima.